Quiero agradecer a la Sociedad Matemática Mexicana por aceptar mi plática y en particular a Sandra Palau Calderón por dirigir la sesión de probabilidad de este año. La plática se titula La idea vigente de Wilson mediante cadenas de Markov y otro título un poco más general es el de árboles aleatorios. Esta plática está basada en mi tesina de maestría dirigida por el Dr. Jerónimo Uribe Bravo. Quiero comenzar por un punto de vista clásico. Los árboles, en teoría de gráficas, son objetos combinatorios muy interesantes, pero también en probabilidad. Y la definición es, un árbol es una gráfica conexa sin ciclos. Vamos a considerar un primer ejemplo sencillo, que es esta gráfica que está en pantalla, y nos interesa el número de árboles generadores distintos que tiene nuestra gráfica G, donde un árbol generador es una subgráfica de G, que es un árbol y tiene todos los vértices. Podemos considerar el primer árbol generador, que es esta Z, o podemos considerar este otro. Y es natural preguntarse cuántos hay. Y esa pregunta la contesta Kirchhoff en 1847, un destacado físico alemán que indirectamente empieza a contar árboles generadores en gráficas y indirectamente empieza a utilizar probabilidad. Él considera la matriz de grado, la matriz de adyacencia, donde la matriz de grado es simplemente en la diagonal pones el grado de cada vértice. El vértice 1 tiene grado 2, el vértice 2 tiene grado 3, el vértice 3 tiene grado 2 y el vértice 4 tiene grado 3. Y la matriz de adyacencia es poner un 1 si la entrada IJ, en la entrada IJ, si IJ es una arista en mi gráfica, ¿no? Por ejemplo, 1, 2 es una arista en mi gráfica G, pongo un 1, 1, 1 no lo es, entonces pongo un 0. Y ahora consideramos D menos A. Y vamos a seleccionar dos números al azar, entre 1 y 4. Yo escogí el 2 y el 3. Créanme que es al azar. Y voy a omitir la columna J, la columna yésima, el renglón J, y voy a calcular menos 1 a la I más J, menos 1 a la 2 más 3, veces el determinante de la submatriz que me queda. Y a eso me va a quedar un 8, que es ni más ni menos el número de árboles generadores que tiene mi gráfica G. Y ese es el teorema de Kirchhoff. Si yo tengo una gráfica conexa, considero su matriz de adyacencia y su matriz de grado, entonces el número de árboles generadores de mi gráfica G es el valor de cualquier cofactor de la matriz de menos A. Y en este caso particular, esos serían mis 8 árboles generadores. Y ya comienza a complicarse el asunto, ¿no? Porque en una gráfica con 4 vértices que ni siquiera es completa, ya empezamos a tener un número grande de árboles generadores. Porque qué tal que queremos calcular o simular un árbol generador de manera uniforme en esta latiz. Se puede de manera computacional, pero ya comienza a ser ineficiente, ¿no? Queremos simular algo de este estilo. ¿Cómo seleccionar un árbol uniformemente al azar? Esa es la pregunta. Los primeros algoritmos se basan en el teorema de Kirchhoff de la manera un poco dura. Y después, Aldous y Brother en 1990 y 1989 respectivamente, de manera independiente, crean un algoritmo mediante caminatas aleatorias. Y Wilson posteriormente mejora este algoritmo de manera significativa y hasta la fecha es el algoritmo más eficiente para simular árboles generadores de manera uniforme. Podemos entonces hablar de caminatas aleatorias en gráficas. Vamos a considerar una cadena de Markov que va a tener valores en un espacio de estados V, que es nuestro conjunto de vértices. La probabilidad de transición va a ser de ir de un vértice X a un vértice Y es 1 sobre el grado de X siempre que X y Y sea una arista en mi gráfica G, ¿no? Donde en este caso consideramos gráficas conexas, entonces no hay problema. ¿Cómo se ve una caminata aleatoria? Típicamente es como en el dibujo de la derecha. Empiezo en 1, después me voy al 2, luego al 1, luego al 4, 5, 3, vuelvo al 4 y así. Esta cadena de Markov tiene la propiedad de que es irreducible, recurrente y reversible.
Entonces eso va a ser de mucha ayuda en el algoritmo de Wilson. Y además, si yo me pregunto al tiempo n, si estoy en el vértice y, dado que empecé en x, calculo esa probabilidad, el límite de esa probabilidad existe, y además es una distribución invariante en este caso porque nuestro espacio de estados es finito. Y el teorema es, si una cadena de Markov es irreducible, entonces existe una única distribución invariante. Eso se ve en un primer curso de licenciatura de procesos estocásticos. Y podemos además dar la fórmula explícita para la distribución invariante para un vértice y, ¿no? Pi de y va a ser el grado de y sobre dos veces la cardinalidad de aristas. Y ver que eso es en efecto una distribución utiliza el llamado handshaking lemma en teoría de gráficas. Y también ver que es invariante no es muy complicado de ver. Y ahora pasamos a caminatas aleatorias con ciclos borrados, que es, considero un tiempo finito n, una caminata aleatoria que está en negro de x0 hasta xn, y le voy a quitar los ciclos en orden cronológico. Y lo que me queda va a ser una caminata aleatoria con ciclos borrados, LE de x0 hasta xn, que yo denoto así. Y entonces me queda una trayectoria de x0 a xn, ¿no? Algo que no tiene ciclos. Y podemos entonces ya hablar del algoritmo de Wilson, que está explícitamente a la izquierda, pero yo me voy a guiar un poco más de los dibujos a la derecha. Y el algoritmo de Wilson lo que nos dice es, fijemos un vértice distinguido, que va a ser nuestra raíz, y a los demás vértices dales un cierto orden. ¿Cuál? No va a importar. Ese va a ser un teorema, pero no va a importar. Entonces, elige el primer vértice en tu orden que me diste, B1, crea una caminata aleatoria que hasta que llegues a tu raíz, quítale los ciclos, ¿no? Toma otro vértice que no esté dentro de tu trayectoria, siguiendo el orden que tienes al inicio, digamos VJ más 1, crea una caminata aleatoria y quítale los ciclos. Y al final, es cierto que vas a terminar con todos los vértices, ¿no? Porque el orden de nuestra gráfica es finito. Y sí es cierto que no tenemos ciclos, porque en cada paso los estamos quitando. Entonces, al final, vamos a tener un árbol. Eso espero haberlos convencido de que es cierto, pero lo que no queda tan claro es que la distribución de ese árbol es uniforme. Es decir, no queda tan claro que es lo mismo haber simulado todos los árboles, ponerlos en una bolsa, agitar esa bolsa, seleccionar uno de manera al azar, ver que ese árbol que yo seleccioné tiene la misma distribución que el árbol final que te da este algoritmo. Eso ya no está tan claro. Y ese es el algoritmo de Wilson, el teorema de Wilson, más bien. ¿Cuál es la distribución de este árbol? Es uniforme. Y lo que él hace es mediante una imagen de stacks, ¿no? Es un algoritmo de alguna manera similar, alternativo, pero es una manera distinta de ver el algoritmo de Wilson. Ok, tenemos una sucesión de variables aleatorias independientes doblemente indizada por el conjunto de vértices y el conjunto de enteros positivos con la misma distribución dada por mi cadena de Markov inicial. Y aquí es donde estamos viendo que es efectivamente la misma distribución, pero simplemente lo estamos definiendo de otra manera, ¿no? La probabilidad de S super X sub n, que eso sea igual a Y, es simplemente P de XY, que ya teníamos al inicio. Y por cada vértice hay que notar que tenemos una sucesión de variables aleatorias, ¿no? Para el vértice 1, en una realización, me da la primera variable aleatoria, me da 2, la segunda me da 4, la tercera me da la raíz, la cuarta me da 2, la quinta me da 4. Y así por cada vértice. Y a mi vértice distinguido no le voy a poner nada, voy a omitir los stacks. Y lo que vamos a notar es que el primer renglón me genera una gráfica dirigida, a saber, la gráfica 1, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 5, 5, 3. Y mi raíz no tiene, en este caso particular, ninguna, ninguna arista dirigida. Y lo que vamos a hacer es algo que le llaman reventar los ciclos.
Siempre que mis vértices pertenezcan a algún ciclo, los voy a omitir, los voy a quitar de mi renglón y voy a subir un escalón, ¿no? En este caso 1, 2 pertenece a un ciclo, los quito y 4, 3 va a subir un escalón. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tengo automáticamente otra gráfica dirigida y hago lo mismo con el siguiente ciclo, 4, 5, 3. Me queda otro ciclo, 2, 3, lo quito, subo los stacks, me queda otro ciclo, 1, 4, 2, 3, 1, y al final, el hecho es que con probabilidad 1, este proceso se va a detener en un árbol generador y el teorema de Wilson nos dice que este árbol va a tener la misma distribución que un árbol seleccionado de manera uniforme. Es decir, que yo hubiese puesto todos en una bolsa, seleccionado uno. Y noten que estamos definiendo también una nueva. No, no, esencialmente es la misma cadena de Markov porque tiene la misma probabilidad de transición, pero es otra definición para la cadena de Markov que ya teníamos, ¿no? Empiezo en un vértice V y al tiempo n me fijo en el vértice, ¿en qué vértice estoy? Xn-1, en el número de visitas que he hecho antes del tiempo n a ese vértice y esa variable me va a decir hacia dónde saltar. Eso va a ser una cadena de Markov, que no queda tan claro, porque el número de visitas depende de todo el proceso anterior. Y eso fue un poco complicado eh, de ver al principio de la tesina, pero en efecto es una cadena de Markov. Ahora, otro detalle simplemente es, si me vuelvo un poco antes, pudo haber tenido la sucesión 2-1, 4-5-3 siempre, ¿no es cierto? Una sucesión constante sí que es aleatoria y sí que es independiente, pero aquí en este caso va a tener probabilidad 0. Ok, entonces, ¿cómo se ve una gráfica a un cierto tiempo n para un cierto omega? Va a ser la unión de ciclos ajenos, como el del lado izquierdo, más las trayectorias que ya vaya teniendo hasta la raíz, ¿no? De alguna manera voy eh, construyendo el árbol. Y aquí es donde se ve un poco la similaridad. Ya tengo la trayectoria que va de cierto vértice X a mi raíz y voy uniendo pedazos de los demás vértices, que se ve un poco difuso en el artículo original de Wilson, pero espero que quede un poco más claro en esta exposición. Ahora, ¿por qué estudiar árboles generadores uniformes? Si recuerdan la malla que teníamos al inicio, hay una única trayectoria, ¿no es cierto? Porque es un árbol del vértice inferior izquierdo al vértice superior derecho. Y esa trayectoria tiene la misma distribución que una caminata aleatoria con ciclos borrados. Y ahora, si yo considero el límite de escala, es decir, si hago un zoom out, eso se aproxima a una cierta curva. Y esa curva es muy bien estudiada y se conoce como curva de Schramm-Loeffner, ¿no? La evolución de Schramm-Loeffner, que originalmente es la evolución estocástica de Loeffner, pero fue descubierta por Schramm, entonces decidieron cambiar el nombre estocástico por Schramm. Es una sucesión de mapeos conformes que satisfacen cierta ecuación diferencial, ¿no? Que depende de un movimiento browniano estándar. Y esta es la analogía del límite de escala de una caminata aleatoria, que sería un movimiento browniano. Eh, Se ha hecho trabajo en 2 dimensiones, tal vez exhaustivo, yo diría. En 3 dimensiones todavía queda mucho por demostrar y hay una matemática mexicana, Saraí Hernández Torres, que ha estado también trabajando en este caso particular de 3 dimensiones. Entonces, estudiar árboles, aquí hay otra conexión, ¿no? Que espero les haya interesado. Hay todavía un par más que son actuales, que son interesantes y pues espero que les haya interesado el tema. Gracias.